Hay veces que podemos estar perdiendo dinero y mucho dinero sin darnos cuenta por no optimizar los procesos. Me explico, muchas veces hacemos las cosas de forma recurrente en el agro. Esto quiere decir que es cíclico, sin analizar a fondo qué es lo que realmente estamos haciendo en los procesos. Hay veces en otras empresas, por ejemplo, en las automotrices, en las bienes de consumo, que llevan un control muy minucioso sobre la productividad. Creo que es momento de que tomemos ejemplo de algunas empresas de otras áreas y del mismo agro, de las mismas empresas agrícolas, que han tenido muy buenos resultados al aumentar la productividad. La productividad a veces nosotros no la aprendemos desde la escuela, de pensar que debemos de producir más con menos. Todo el mundo nos lo dice, pero ya para tener una metodología para poder aumentar la productividad, a veces no es tan sencillo. Por eso mismo me llama mucho la atención el tema para poderlo platicar con un especialista. En este caso tenemos a César Rodríguez, que es del Centro Regional de Servicios Integrales para la Agricultura, el CRECIAP, aquí en Jalisco, que nos da una buena estrategia o nos indica algunos procesos para aumentar y que los eduquemos para pensar en la productividad. Él ha trabajado con empresas agrícolas con muy buenos resultados y por eso mismo me tomé la libertad de inventarlo el podcast para platicar el tema. Así es que escuchen bien qué es lo que nos tiene que decir César. Me parece que el pensar en productividad debe tener un fundamento y hay metodologías muy sencillas que son muy costosas y hay mucho trabajo por delante que hay que hacer. O sea, hay que aprender mucho, pero que empezarlo es el punto de partida para poder hacer algo mucho más grande. Habíamos de productividad y técnicas para incrementarla en la agricultura. Esto es Agronauta. Bueno, y ¿se acuerdan? Bueno, después de todo este preámbulo que les platiqué sobre lo que es la productividad en el agro, y César Rodríguez es el director adjunto del CRECIAP, que es un centro de investigación aquí en Jalisco que se dedica a la agricultura protegida. Aquí es bien importante esto que lo identifiquemos. Y aparte que él es especialista en metodologías de mejora continua y ha tenido la oportunidad de trabajar en cuestiones agrícolas. Yo he conocido gente que se dedica a esto, pero no creo que haya encontrado a alguien con tu experiencia, César. César, bienvenido a Agronauta, ¿cómo estás? No, pues muy bien y la verdad bastante emocionado por hacer o por Ajá. difundir las metodologías de mejora continua en la agricultura. Sí, claro. Bueno, yo tengo la posibilidad, yo vengo de trabajé en industria farmacéutica, industria de producción de bienes y servicios, en gas y todo esto, y ya tengo la agricultura, ya voy para más de 10 años, o sea que sí, más de 7 años, perdón, que he estado platicando, pero siempre me ha quedado la duda y siempre, porque yo obviamente he vivido el tema de administración de proyectos y he visto sobre todo el tema de productividad en cuestiones de manufactura, hablamos, y cuestiones de mantenimiento y todo este tema, que es bien Ujú. importante. Y algo que me sorprende mucho y que veo que en el agro no estamos tan acostumbrados a hablar de este tema. Sí, obviamente productividad siempre es cuánto estoy produciendo, cuánto estoy haciendo, pero como dice, a veces veo empresas y hacia ojo de buen cubero, sin hacer mucha experiencia como tú, veo que se cuidan los centavos, pero a veces se descuidan los pesos, ¿no? Y a veces se hace lo mismo cada año por costumbre. Aquí la pregunta, César, quería decir, ¿por qué es importante mejorar la productividad en la agricultura? Tú, en tu experiencia que has tenido, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto? Ok, mira, Tonatio, yo creo que lo primero que tenemos que definir bien es qué cosa es productividad, ¿no? Porque Ajá. si no entendemos qué es productividad, de repente nos estamos yendo por otro lado. A veces la gente cree que productividad es simplemente producir más. No Ujú. es que ya produje más, es productividad, pero no. La productividad, pues hablando coloquialmente, sería producir más con menos. O sea, eh, sacar más frutas, sacar más hortalizas, sacar más verduras, pero invirtiendo menos dinero. Ujú. Porque a la larga todo lo que conlleva el hecho de poder obtener ese resultado, o sea, me refiero a las frutas, a las verduras, implica inversión.
¿no? Ujú. Tienes que pagar mano de obra, tienes que pagar fertilizantes, tienes que pagar plaguicidas, tienes que pagar el mantenimiento de los invernaderos, tienes que pagar muchas cosas, ¿no? El transporte del personal, o sea, todo eso implica una inversión. En la medida que podamos producir más invirtiendo cada vez menos, entonces vamos a ser más productivos. Entonces, si la pregunta puntual es ¿por qué es importante mejorar la productividad? Pues simplemente porque si mejoras la productividad, aumentan tus utilidades. O sea, es Ujú. tan sencillo como eso, ¿no? Ujú. Sí, es como, dices, estás vendiendo una cosa y estoy vendiendo 10 cosas, pero si me pongo, me pico y produzco, en lugar de 10 produzco 12 con lo mismo, pues obviamente tengo un aumento del 20% de la productividad, ¿no? Es correcto. Es correcto, o sea, eso es muy simple. Por ejemplo, en tu experiencia que has tenido, César, porque sé que me platicaste de varios proyectos que has tenido aquí en agricultura y en invernaderos, en producciones, ¿tú cómo ves el tema de qué se puede aplicar para aumentar la mejora continua? ¿Qué diferencia lo ves con respecto a otras áreas, por ejemplo, con la industria de la manufactura, ¿no? Mira, parece, o más bien te va a parecer de repente un poco gracioso. Yo para poder empezar a implementar estas metodologías en la agricultura tuve que pensar primero como manufactura. O Ajá, sea, tenía que salirme de la caja, pero sin dejar de ver que hay ujú, un producto, que hay un cliente, que yo tengo que mejorar los procesos, que tengo que tener menos tiempos muertos. Y entonces, cuando pude entender, cuando pude traducir eh, que pues realmente todo es procesos y ujú. que tenía que identificar cuáles eran los procesos importantes, es cuando se me hizo más fácil empezar a aplicar toda esta metodología en la agricultura, Ah, ¿no? sí, por ejemplo, en algunos procesos que tú hayas desarrollado, no sé, ahora sí, presúmenos, ¿dónde has trabajado? ¿En qué cultivos has tenido experiencia? ¿Protegidos, aire libre, bueno, extensivo? ¿Dónde has trabajado el tema de la productividad más Pues, intensivo? pues nos ha tocado trabajar afortunadamente en producción de plántulas, nos ha Ajá, tocado trabajar en berries, nos ajá, ha tocado trabajar en aguacates, ajá, ¿no? En mango, y pues digamos que los procesos tienen sus particularidades, pero ajá. las actividades que se tienen que hacer casi siempre son las mismas, ¿no? Ujú. Sí, por ejemplo, tú me dices, hay tema de plántula, pues obviamente la gente que hace plántulo, que hace esquejes o que hace pequeñas plantas siempre tiene el mismo proceso y lo hace repetitivamente todo el tiempo. Ajá. O sea, por Ajá, ejemplo, si haces germinación, pues obviamente pones en medio, pones de plántula, crece, la pones tienes puntos de riesgo, puedes hacer tus procesos bien mapeados, puedes tener todos tus procesos escritos, a lo mejor en la cosecha igual, ¿no? Ya cuando la cosecha llega del campo al empaque, en el empaque sí puedes, pues tienes ya todo recibes y entras a procesos ya establecidos, que recibes mango, que recibes por temporada, ¿no? Por ciclo que estás ajá. recibiendo cada cosa. Pero en el Inter, donde yo siento, y corrígeme si no, César, en la parte productiva, en la parte de crecimiento de la planta, a veces tenemos yo he visto muchas áreas de mejora, porque creo que no los vemos como problemas, los vemos como áreas de mejora. ¿Tú qué has encontrado en este detalle? ¿Cómo lo ves? ¿Es cierto esto que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que las empresas que se dedican a eso, Ajá, pues todavía siguen trabajando de manera tradicional, ajá, ¿no? Entonces, es ahí donde te digo que hago como la comparación para poder entender el proceso, ¿no? ajá, Pues en agricultura acostumbran a trabajar por lotes, ¿no? Casualmente ajá, en plántulas. Un invernadero puede ser un lote de producción, ¿no? Entonces sacan ajá, el lote de producción y ese lote lo van pasando de operación en operación, ajá, teniendo como, digamos, el almacén ajá, una cámara frigorífica para que la planta pues no se deshidrate, ¿no? Y que se ajá, mantenga más tiempo. Casualmente por eso, porque tienen que trabajar por lotes de producción. ajá, Ahí sucedió algo muy gracioso porque pues a mí se me ocurrió en ese sentido pues trabajar en flujos continuos, como ajá, si fuera una fábrica de coches, como si fuera una fábrica de no sé, de chips, de teléfonos, ¿no? O sea, una línea de producción, prácticamente diseñé una línea de producción
y se producía en flujo continuo. Entonces hice células de producción y lo que salían eran charolas con plantas. En lugar de salir teléfonos, en lugar de salir carros, salían charolas con plantas, ¿no? Wow. Y obviamente, pues, pero es así como que es más lineal, ¿no? Porque pones semilla, pones todo. Pero, por ejemplo, ya en un proceso de producción de tomate, por ejemplo, que creo que por ahí me platicaste que has trabajado con tomate, que haz Ajá, de cuenta que no entras, sino ya metiste la planta, metes fertilizante, agua, condiciones de operación y sale fruta por determinado tiempo y tiene unas curvas de crecimiento, ¿no? La planta, que ajá, primero en etapa vegetativa, ya cuando entra en etapa generativa, que ya está generando el fruto, que llegan a bajar y todo esto, hasta que pues lo vacían, ¿no? ajá. Ahí, ¿cómo aplicarías tú, cómo se aplica el tema de eficiencia en los invernaderos? Mira, O mejora. obviamente el dueño de esas empresas lo que quiere es producir más, porque pues generalmente los que trabajan a esos niveles lo que hacen es exportar Ajá, el tomate, jitomate, el pimiento, ¿no? ajá, También me ha tocado trabajar en pimiento, todo lo que hacen es exportarlo. ajá, Entonces, pues con los mismos recursos hay que tratar de producir más. ujú, ¿En qué radica poder obtener mayor cantidad de frutas, de verdura? Radica mucho en el manejo de la planta. ujú, O sea, en la medida que tú hagas tus labores culturales en el momento que lo debes de hacer y apliques lo que debes aplicar, pues no tiene por qué fallarte en cuestión de eficiencia, ¿no? De ajá, poder obtener más. Entonces, pues lo que hay que hacer es estandarizar procesos. Lo que pasa es que, pues cada persona tiene su manera de hacerlo ajá, y generalmente no es la mejor. Entonces, si el trabajador A o Juan pues fertiliza de una manera, Pedro fertiliza de otra, Miguel lo hace de otra, pues obviamente siempre vas a obtener resultados diferentes, ¿no? pues Entonces sí. es cuestión de estandarización de procesos, de Ujú. medición de cantidades, de medición de tiempos, o sea, tiene que ver todo eso, ¿no? Sí, y bueno, y ahora hablemos un poquito de metodologías. Esa parte a mí se me hace muy apasionante. Soy un fan muy Ok. grande de lo que es la metodología, porque todo esto nace de una cultura, pues como la japonesa, ¿no? Que después de la Guerra Mundial, quedaron destrozados y tienen que levantar una infraestructura, ¿no? Y Ajá, después de muchos golpes nacen pues, los grandes genios de la manufactura, por ejemplo, lo que hizo Toyota y todo esto, lo que hizo con la metodología. Hablamos un poquito de Lean, de cómo llegar a encontrar errores y todo esto. Todas estas metodologías que yo he escuchado en otras industrias, ajá, bueno, que hemos escuchado, ajá. si pueden ahí ver mucha gente, pues ¿cómo se pueden adaptar al agro? ¿Son diferentes, César? O sea, lo que tú llevas aquí, ¿es diferente en el agro o es muy parecido o tiene que tener una adaptación de lo que es la industria manufacturera? No, no, realmente es muy parecido con sus Ajá, asegúnes. O sea, ajá, siempre hay que encontrar la unidad de producción. O sea, eso es ajá. una realidad. La unidad de producción. Sí, o sea, ¿cómo lo vas a medir? Ajá, Tienes que encontrar la unidad de medida, ¿no? Cuando tú produces teléfonos, ajá, perdón, cuando produces teléfonos, pues tu unidad de medida es cada teléfono que sale. Si produces coches, son cada coche que sale. Si produces motores, cada motor que sale. Aquí, qué es lo que vas a medir? Vas a medir el surco, vas a medir el invernadero, vas a medir la planta, ¿no? ajá, Entonces tienes que encontrar la manera de cómo medirlo, una manera de tener una unidad de medida que sea ajá, única y que te permita comparar el antes con el después. Y otra ajá, manera también de enfocarlo, que es ahí yo creo que donde no le encuentran el sentido, es determinar quién es el cliente, ¿no? Cuando ajá, tú produces, como decía, ¿no? Teléfonos, motores, coches, lo que sea, el cliente es un cliente externo, ¿no? Tú ajá, produces para venderle a Juan, a Pedro, a alguien que va a comprar ese producto, o a una empresa que lo va a distribuir. ajá, Aquí no. Aquí gran parte de los procesos tiene como cliente la planta. ajá, La planta es la que te demanda fertilización, la planta es la que te demanda el plaguicida, la planta es la que te demanda el riego, ¿no? La planta es la que te demanda el tutoreo, o sea, te lo demanda la planta. Entonces el cliente es la planta. ajá. Sí,
Bueno, y una pregunta bien simple, César. ¿Tú cómo ves con respecto a otras industrias? Bueno, hablamos de industrias muy interesantes, que por ejemplo es como en el automovilismo, en la industria automotriz, es muy Ajá. común hablar y tener gente capacitada en esto. En la industria agroquímica, en la industria de bienes y consumos, hay gente que estudia esto. En el agro, ¿qué tan adelantados o qué tanta gente hay que se dedique a esta visión de productividad? Mira, sinceramente, por donde me ha tocado caminar no existe. Y es una pena, es una pena, porque fíjate, es algo tan sencillo y tan lógico. Ajá. Nos quejamos de que sacamos mucha fruta de segunda, mucho producto de segunda, ¿no? En algunos lugares le llaman proceso, ¿no? Producto, fruta que se va al proceso. Ajá. Y de repente eso se hace porque no se cosechó bien, porque no se fertilizó bien, porque no se hicieron todas las actividades que se deberían de realizar bien. Pero te preguntas, ¿no? Ya cuando estás ahí, pues Ujú. cómo pretenden que lo hagan bien si nunca recibieron una capacitación. Ujú. O sea, y la capacitación no solamente es, pues, decirle, oye, tomas la fruta y la jalas. O sea, Ujú. hay manera de hacerlo para ser más eficiente, para ser más rápido, para hacerlo con mejor calidad, para desechar menos, pero lamentablemente, pues estamos acostumbrados a mandarlo con el que sabe más, entre comillas, ¿no? Oye, pues enséñale, ¿no? Y Ujú. pues cada quien le enseña a su manera, ¿no? Entonces tenemos mil maneras de hacer las cosas, ¿no? Y obviamente vamos a tener miles de resultados diferentes. Sí, y también aquí, bueno, y haciendo un poquito de comentario, he tenido oportunidad de ver videos y tengo muchas ganas de ir a Japón a ver cómo hacen la producción agrícola. De gente que ha ido y me ha platicado y me ha contado que dicen que es muy impresionante ver cómo la fruta allá es rica, es muy perfecta, muy bonita y aparte muy cara. Sí, Sí. o sea, sí es muy cara. Y obviamente porque siguen ciertos lineamientos culturales de hacer que una fruta sea pues más exacta, más bonita y cumpla con un precio para hacerlo, ¿no? Pero eso se Ajá. logra con respecto a los años, ¿no? Esto quiere decir que tienes que ir haciendo las cosas una y otra vez hasta que las cosas se den bien. Y obviamente con un punto de vista que se llama mejora continua, ¿no? En un Ajá. círculo de mejora continua. ¿Esto qué tanto yo he visto que aquí bueno, en el país no pensamos tanto en la mejora, sino pensamos en el aumentar la producción. Sino no, que no Ajá. sacar, y queremos la mejor fruta con el mejor sabor y mejor tamaño, ¿no? Pero lo buscamos siempre, le echamos la culpa, por ejemplo, a la especie, ¿no? O le echamos la Ajá. culpa al riego inoportuno. O le echamos la Ajá. culpa a la mal cosecha, que se maltrató. Pero nunca nos ponemos a pensar, bueno, y esa es mi observación, que a lo mejor mejorando nuestra productividad, nuestra eficiencia, podemos tener fruta mejor con menos esfuerzo. ¿Cómo ves este concepto, César? Ok, yo siempre digo, ¿no? Porque no solamente me dedico a hacer implementaciones, sino que también, Mm. pues, hago docencia con esto, ¿no? Ujú. Entonces yo siempre le digo a los alumnos, es el clásico échale ganas, ¿no? No, Oye, pues, pues me salió, como dices, ¿no? Oye, el día de hoy obtuvimos 20% de fruta de segunda, pues es mucho. Oigan, pues miren, ha salido mal, pues échenle ganas, ¿no? Pero pues, ¿qué es el échale ganas, no? sí, ¿Qué es el defínelo. échale ganas? Pues define el échale ganas, o sea, quédate más tiempo, Ajá, ven los sábados o ven los domingos, ajá, aplícate más, o sea, pues, el échale ganas, pues realmente no significa nada y significa todo, ¿no? ajá. Entonces, por qué mejor en lugar de échale ganas, pues no entras en ese proceso de mejora continua, de estar buscando oportunidades y estar pues solucionando esas oportunidades que vas encontrando para cada vez ser mejor? Sí, 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 eso qué buena respuesta, tan simple como dejar de echar de ganas. Sí, Y sí. también tenemos esa idea de que trabajar mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, yo conozco gente que va sábados y domingo, mediodía, nunca faltan. O sea, siempre estamos sobreesforzándonos en la producción. Y creo que eso es contraproducente, porque si tú pones en horas, hombre, hechas a la semana por cantidad de fruta, eso quiere decir que tienes, no sé, si produjiste 100 kilos y trabajaste 60 horas,
pues no es lo mismo que trabajaras 40 horas y produjeras los mismos 100 kilos, ¿no? Serías mucho más Ajá. eficiente. ¿O qué opinas? Es una forma de verlo, ¿no? Sí, sí, yo siempre les he recomendado que Ajá, hagan cuadrillas de trabajo. ajá. O sea, hay una ley, ¿no? Hay una ley y no nos podemos exceder de esa ley. O sea, las personas tienen que trabajar 48, no sé si ya de repente estoy desactualizado porque estaban por aprobar una ley que solamente iban a trabajar 40 horas a la semana, creo, no sé si ya Todavía no, estará en eso aprobada, andan. ¿no? Bueno, en eso andan. Bueno, ahorita todavía son 48, ¿no? Ah, sí. Entonces, pues haz cuadrillas que te permitan estar al pendiente de la planta los 7 días de la semana, porque pues la planta no te dice, ah, ok, si vas a descansar sábado y domingo, pues sábado y domingo no crezco, ¿no? El Ujú. sábado y domingo no se produce. Entonces, pues haz cuadrillas donde no sobrecargues a la mano de obra, pero al mismo tiempo, pues ten personal que pueda realizar las labores, pues los 7 días de la semana. Entonces, bueno. Y por ejemplo, por ejemplo, en la metodología hablamos, bueno, yo sé que tú, porque me platicaste, manejas dos metodologías, ¿no? Una metodología que es la de los defectos, encontrar defectos y Ajá, mejorarlos, que es la ajá. famosísima Sigma, que Sigma es esta cantidad de errores. ¿O cómo se define Six Sigma? Ya que tengo un maestro, le voy a preguntar. Ok, Six Sigma Ajá, viene de 6 desviaciones estándar. ajá, ¿Sí? O sea, sigma, la letra sigma en griego, pues significa desviación estándar. ajá, Entonces son 6 desviaciones estándar. Una manera simple de entenderlo, ajá, dicen que cuando tienes un proceso que llega a ese nivel de 6 sigma, es porque existen 6 desviaciones estándar ajá, entre la especificación que te pone el cliente y ajá, el objetivo que tú ajá, debes de cumplir, ¿no? ajá, Entonces, mientras más desviaciones estándar quepan, pues ajá, tienes menos variación, ajá, porque la desviación estándar es más chiquita, ¿no? O sea, ajá, imagínate, pues, no sé, una longitud X, ¿no? Una longitud X. Y trata de meter en ese espacio ujú, cierta cantidad de desviaciones estándar. Mientras más desviaciones estándar metas ahí, la desviación estándar tiene que ser más chiquita. ujú, Y como la desviación estándar lo que mide ujú, es esa diferencia que hay entre lo que obtienes y el objetivo, ujú. entonces cada vez esa diferencia se va a hacer más chiquita, ¿no? Y entonces, pues cada vez que tienes menos diferencia, mejora tu calidad porque te centras más en lo que quiere el cliente. Sí, y bueno, he sabido que yo tengo aquí mi acordeón aquí, por ejemplo, rendimiento de un sigma, por ejemplo, si nosotros produjéramos, no sé, 100 toneladas, un millón de frutas, ¿no? Por ejemplo, Ajá, tenemos una sigma, tendríamos que el 31% de la fruta está ajá, cumpliendo con el estándar que pusimos, que sea de un tamaño sí, bonito, que tenga los grados BRICS, que cumpla ajá, con el grosor, bueno, con el tamaño, un aguacate que cumpla con lo que estamos buscando, nivel de aceite, todo esto, el mango tenga cero golpeaduras, que esté muy bien hecho, el plátano esté bien empacado y todo esto, 31%. Quiere decir, imagínense que tuviéramos 31% de primera y lo demás segundas y terceras, ¿no? sí, Es, imagínate, o simplemente lo tendrías que tirar, ¿no? sí, pues, espera, ahí voy yo, o sea, voy a poner todavía, dos sigma es 69%, 70%. 3 sigma sería el 93%, ya. De toda la fruta Ajá, que produces, el 93% cumple, seríamos fabuloso, ¿no? 4 ajá, sigma sería ya el 99.38%. Y 6 ajá, sigma es 99.977, o sea, es casi ninguno te va a salir mal. ajá. Yo creo que en el agro, a duras penas llegamos al 1 sigma o al 2 sigma, ¿no? Al ¿Tú qué 2. opinas? En muchas producciones. Sí, están entre 2 y 3 sigma, ¿no? Más o menos, entre 2 y 3 sigma. Ah, Ya sí. la empresa que obtiene un 3 sigma, pues yo creo que ahorita están aplaudiendo, ¿no? Sí, Este, 99%, 33% de la fruta que fuera de calidad, sí sería bastante bueno, ¿no? Tu cantidad de rechazos, ¿no? sí, sí, no, o sea, la intención, pues es tener, pues de repente 1 o 2% de rechazo a lo mucho, ¿no? O sea, estar Ajá. entre el 4 y el 5 sigma, ¿no? Esa sería la intención. Sí, y aquí, César, bueno, ya pensando esto, en la agricultura hay muchos factores, y hay factores que, por ejemplo, ahorita se está viendo muy graves. Uno de ellos es el cambio climático, el exceso de radiación, ¿no? El otro podría decirse que es las plagas, por ejemplo, ¿no? Que no pueden controlarse.
Ujú. o que se controlan, pero pues obviamente tienes que hacer o que la planta sea, la nutrición de la planta sea la adecuada. Tú, en tu experiencia, ¿cuáles son los factores que más influyen en que llegamos a estas sigmas que se defienden, que se hagan más evidentes, ¿no? Ok, pues en realidad es una combinación de muchas cosas, Ujú, porque eh, lo primero que tenemos que definir o que tenemos que entender es que ese producto, ¿no? ajá, O sea, esa fruta, esa verdura, eh, debe de tener ciertas especificaciones. Y esas especificaciones se van a cumplir siempre que pues los factores que entran a ese proceso productivo estén ajá. controlados, ¿no? Entonces, pues realmente yo no he encontrado un rancho donde tengan muy bien controlados a esos factores. No sé si Ajá. exista, o sea, no quiero generalizar, ¿no? De repente no me ha tocado. Casualmente por eso me hablan, ¿no? Porque no me ha tocado. Pero, ¿qué debes de controlar, por ejemplo? Debes de controlar, pues, el conocimiento del trabajador para realizar la actividad que tiene que realizar. Debes de controlar, pues, la cantidad de fertilizantes, de plaguicidas que tienes que utilizar. Debes de controlar, pues si tienes un invernadero donde puedes controlar las temperaturas, las humedades, también, o sea, es importante controlar todo eso. O sea, hay muchos factores que influyen en el resultado. Entonces, no es tanto el hecho de medir el resultado, sino medir lo que implica que ese resultado sea bueno. Y también, César, hay una frase que me gusta mucho, bueno, no sé si aplica en temas de calidad, pero es una frase que me dijo Rubén Velázquez, un amigo, que le mando un saludo, que me dice que controla lo que no esperas, lo que no esperas para que lo que venga no te sorprenda. Ajá. Esto quiere decir que controla lo que no esperas, que te prepares para las cosas que salen mal, ¿no? Y que puedas pues, responder adecuadamente para lo que sería inesperado. En temas de Ajá. productividad, sería muy bueno estar preparado para ello, ¿no? O sea, de que tú verifiques bien todo lo que puede salir mal y que puedas hacerlo, que es creo que parte de lo que se empieza por Lean, ¿no? Por, otra metodología, hablando, que a mí se me hace muy interesante, LEAN, así de simple, Ajá. que es una metodología. ¿Cómo aplicas esta metodología en el agro? Que eso sí me tiene súper intrigado. Ok. Mira, eh, Lean, Ajá, Lean viene de Lean Manufacturing, ¿no? ajá, Pues realmente se le empezó a llamar de esa manera a partir de los años 90, porque ajá, eso es la réplica del sistema de producción Toyota. Es así de ajá, sencillo. Lo que hace Lean es detectar dónde están las limitantes de la productividad. O sea, te ajá, dice, a ver, la productividad tiene tres limitantes. Las empresas no son productivas, ¿por qué? Porque a veces genera sobrecarga en el trabajador. ajá, A veces tienes mucha variación y otras veces tienes muchos desperdicios. Entonces, la metodología está enfocada en su mayoría en estar detectando desperdicios. ujú, ¿Sí? ¿Qué son desperdicios? Pues son todas las actividades que te consumen tiempo, pero no agregan valor, ¿no? ujú, Cuando tú esperas, cuando te trasladas mucho tiempo, ujú, cuando haces actividades que no debes de hacer, cuando generas inventarios que no puedes vender, todo eso son ujú, actividades que pues te demandaron, perdón, cierta inversión, pero no agregan valor. Entonces, cada vez que tú detectas esas actividades y las puedes eliminar, pues, ¿qué es lo que pasa? Que tu proceso se reduce, se ujú, angosta, ¿no? ujú, Por eso la palabra lean, pues significa ágil, significa rápido, significa eh, más angosto, ¿no? O ujú, sea, más light, digamos, ¿no? ujú. Entonces, pues si tú quitas de todo tu proceso esas actividades, pues vas a poder hacer más en el mismo periodo de tiempo. O sea, por ejemplo, ahí hablamos de la gente que está, por ejemplo, recolectando berries, ¿no? Ajá, Por poner un ejemplo muy simple, la producción en suelo o producción elevada, ¿no? Hablamos fresa, ajá, ¿no?
Y cuando se Ajá. tienen que estar agachando, pues obviamente la gente que se agacha pues se está cansando más, le cuesta más trabajo y pues producción es menos. Si las fresas de ovo, por ejemplo, por hidroponía pueden ser a una altura que no se tienen que agachar, pues la capacidad de recolección puede ser mucho más eficiente. Eso puede ser una mejora para tener un producto de mejor calidad. Ajá. Y sí, Sí. más o menos podría ser una parte, porque estás eliminando, por ejemplo, que se tengan que agachar y puedas meter carritos en el surco, ¿no? Porque no se va a inundar. Ajá. Entonces, Ajá. eso puede ser una mejora para que la productividad sea mejor, sea mayor, César. Sí, mira, nada más para entenderlo de manera general. Ajá, Voy a platicar un día de trabajo normal en un rancho con procesos tradicionales, ¿no? ajá, Llega el camión ajá, con los trabajadores, ajá, 7 de la mañana. 7 de la mañana bajan, se van al almacén a pedir herramientas, ¿sí? Se supone que ellos deberían estar trabajando a partir de las 7, pero a las 7 están parados, ¿no? ujú, Y eso si es que pues no tienen que checar, ¿no? En algunas ujú, empresas tienen que checar. Entonces, primero van al checador, hacen su fila, checan y después van a hacer. Entonces, ya ahí, fácil, te consumiste entre 20 y 30 minutos, ujú, ¿sí? De cada trabajador. Imagínate que fueran 50 trabajadores. ujú. ¿Cuántas horas hombre estás desperdiciando, no? 20 a 30 por 20. 50, 1500 minutos. Ujú. ¿Sí? 1500 minutos, pues estás hablando de unas 25 horas. 25 horas ¿Sí? promedio. O sea, es una persona que Ajá, está dejando de trabajar 3 días, pero tú estás pagando, ¿sí? ajá, Tú estás pagando. Luego, pues tienen que desplazarse hasta el lugar, hasta el surco que les toca cosechar, ajá. ¿ok? Y después pasa lo que tú dices, ¿no? Pues la fruta está abajo, está arriba, se tienen que agachar, tienen que moverse demasiado. Y aparte, como no están capacitados, entonces ellos jalan la fresa o la frambuesa o lo que cosechen y pues a veces sale bien, a veces sale mal, ¿no? Y luego tienen que trasladarse hasta la galera para que le reciban lo que cosecharon y en la galera lo pesan, lo ponen en clanchel y luego ellos tienen que regresar, ¿no? Ajá. La empresa no le quiso poner baños portátiles, por lo tanto tienen que desplazarse hasta el lugar de los baños para poder hacer sus necesidades. Y entonces ese traslado, que puede ser de 200, 300 metros, pues le demanda 15, 20 minutos también, ¿no? Entonces imagínate, o sea, si tú acumulas la cantidad de tiempo, resulta que de 50 trabajadores es como si estuvieras trabajando solamente con 40, por decir algo, ¿no? Ajá. ¿No? Esas son las oportunidades donde pues tienes que buscar la manera de no cometer esos errores, por decirlo así, ¿no? Ujú. ¿No? Sí, y así lo vas sumando. Y aparte, eso es hablando del manejo de la mano de obra, ¿no? Pero si, Ajá, por ejemplo, si tú detectaste mal que el sitio donde estás vas a cosechar, la fruta no está en la maduración adecuada, pues imagínate la cantidad de pérdidas que puedes llegar a tener. Ajá. es Y, correcto. y eso puede ser una cadenita que se va generando para hacer que, pues, la productividad baje, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que a lo mejor siendo un siendo un poquito de tema, César, eso es motivo de muchas cosas. Por ejemplo, el que seamos poco productivos detona mucho estrés, ¿no? En todos, retrabajos, pérdidas, y mala, ¿cómo dice? Cultura laboral, mal ambiente laboral, que yo diría Aarón que estuvo con nosotros aquí en el tema de cultura laboral, y eso empieza a Ajá. generar, pues, que seamos una empresa infeliz, ¿no? Una empresa poco saludable. Ajá. Sí, o sea, nadie está contento, pues, ¿no? O sea, no Sí. está contento el dueño Ajá. porque, pues, obviamente se da cuenta que no produce lo que tiene que producir, ¿no? Y Ajá. no vende lo que tiene que vender y obviamente no gana lo que él quisiera ganar, ¿no? Está inconforme el trabajador porque tiene que hacer las cosas Ajá. 2 o 3 veces para que queden bien. O sea, nadie es feliz, pues. Por ejemplo, César, ahí hablando cuando estamos hablando de temas pues es por ejemplo, tienes un cuchillo, ¿no? Y lo vas a ocupar y siempre lo tienes pues desafilado, ¿no? La cantidad de veces que cortas con él pues puede ser muy, muy,
pues mínimo, y hasta te puedes lastimar porque un cuchillo es más peligroso un cuchillo sin filo que uno afilado, porque además te replica más fuerza y todo esto. Si nosotros hacemos un paro, y muchas veces sucede, por ejemplo, en algún tema de unos proyectos, ¿no? Para que mejoremos. Ajá. Hagamos algo las cosas bien. Y empezamos con el círculo de calidad, ¿no? De planear, hacer, checar y volver dando check act, ¿no? O sea, y así nos vamos moviendo en el círculo de calidad. ¿Cómo sería la estrategia en el agro para estar en este círculo virtuoso de mejora continua? Ajá. Ok, tú estás hablando del ciclo del PDCA, ¿verdad? Puede así, ¿no? El PDCA, que también le llaman en algunos lugares el ciclo de Deming, ¿no? De Deming, sí. El Otra ciclo de herramienta de Deming. calidad, ¿no? Sí, sí, eso es una herramienta. De hecho, es una metodología para la mejora continua de los procesos. O sea, yo diría que es la madre de muchas metodologías. O sea, Ajá. todo nace de ese ciclo virtuoso, como tú dices, donde pues en algún momento dicen que esta metodología se crea en 1920, pero pues se Ajá. empieza a aplicar a partir de los años 50 más o menos, ¿no? Ajá. Ya con mayor intensidad. Entonces, pues, qué es lo que tienes que hacer? Vamos aterrizándolo un poquito para, yo creo que los que nos están escuchando puedan entender de qué se trata esto. Ujú. Sí, imagínate que pues detectas que pues tienes el 30% de producto que tienes que mandarlo a segunda o a tercera, Ujú. ¿no? Pues es un número bastante alto. Entonces ya en ese momento estás identificando un problema, ¿no? Tú sabes que Ujú. tienes un problema. Ahí estás entrando a la primera etapa, que es la etapa de planear, ¿no? Ujú. Planear, ahí detectas un problema, pues lo que tienes que hacer es decir, ok, si ahorita estoy tirando el 30%, ¿cuánto me gustaría tirar? O sea, de repente nada, ¿no? De repente nada. Pero pues no puedes pasar pues del primer al segundo piso así nada más de un brinco. Tienes Ujú. que ir escalón por escalón, Sí. ¿no es cierto? Ajá. Entonces, pues el primer escalón va a ser no tener el 30, sino tener el 20. Ujú. ¿No? Entonces ya estás trazando una meta, ¿sí? Ujú. Todo eso se hace dentro de la primera etapa, que es la etapa de planear. Y ya con eso tú planeas o generas un plan de acción, ¿no? Ujú. Ciertas actividades que tienes que hacer. Esa es la primera etapa, ¿no? Dentro de esas actividades pues puede ser capacitar al personal. Voy a Ajá. capacitar para que cosechen bien. Luego entras a la etapa de hacer, el do, ¿no? La Ajá. segunda etapa, que es hacer. Ahí ya pones en práctica la capacitación, o sea, capacitas al personal, Ajá. tanto teórica como prácticamente, y vas midiendo los resultados, Ajá. ¿sí? Luego, pues entras a la tercera etapa, que es la etapa de verificar, Ujú. ¿no? Que es la etapa de check, ¿ok? Ujú. Ahí comparas los resultados, o sea, tú dices cuánto he obtenido con respecto a la meta que yo había propuesto, Ujú. ¿no? Y entonces resulta que pues de repente no llega al 20, pues llegué al 25, 24. Ujú. Entonces quiere decir que todavía tengo áreas de oportunidad. Detecto estas áreas de oportunidad y nuevamente pues corrijo esas fallas y entro otra vez al ciclo, ¿no? Ujú. Otra vez hay que planear, verificar y así, ¿no? Ujú. Poco a poco, eso nunca termina, casualmente por eso se llama mejora continua, ¿no? Ujú. Sí, yo tenía un director en una empresa que trabajé que decía que es un círculo virtuoso. Y entrar a los Ajá. círculos virtuosos es dejar atrás los círculos nefastos. Y entonces Sí, sí. es empezar a identificarse dónde están las mejoras. Pero ahora sí, César, viene la pregunta. Ya hablamos de todos los males, hablamos de la metodología, nos ponemos en la meta y por dónde empezar. Pues siempre hay que empezar, ¿no? Dice que Ujú. en la práctica funciona esto muy bien. Siempre hay que empezar por donde Ujú. está el cuello de botella, Ujú. Ok. ¿sí? Donde Lo más está difícil, ¿no? la operación o la actividad más lenta, Ujú. ¿sí? Entonces, Ok. si tú detectas dónde está el cuello de botella, entonces es ahí donde tienes que empezar a mejorar, Ujú. ¿no? Independientemente del proceso. ¿Sí? Independientemente, puede ser el proceso de cosecha, puede ser el proceso de fertilización, puede ser el proceso de riego. O sea, Ujú. siempre esos procesos están formados de operaciones o actividades que tienes que Ujú. hacer, ¿no? Entonces hay que detectar cuál de esas actividades es el cuello de botella. Ok, ahí te descuido.
Wow, pero eso es bien difícil, ¿no? Y a veces hay famosos diagramas de Chicagua, o sea, a veces hay unos que son visibles, pero otros que no son tan visibles. Ajá. Me tocaba a mí encontrar, trabajar algunas veces con cuestiones de calidad y no es tan fácil, ¿no? Y supongo menos cuando en el agro tienes tanto tiempo haciendo lo mismo todos los días, o todas las temporadas, más bien pensando, ¿no? Y eso puede ser una limitante, César. Pues puede cuando no, digamos, no tienes la experiencia, pues sí te puedes tardar un poco, ¿no? Ujú. Pero Ah, ya cuando agarras el expertise y la continuidad en estarlo haciendo, pues ya no es tan complicado detectarlo rápidamente. ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿Y qué tan, no sé, cuál puede ser la ventaja de empezar un proceso como de de mejora continua? ¿Cuál puede ser cuál puede ser perdón, lo voy a editar, pero me están me están distrayendo. Espérame, deja poner una marca, una llamada y están friegue y friegue. Ok, no hay problema. Ya está. A ver, déjame reformular la pregunta. ¿Y qué tan difícil puede ser, César, entrar? O sea, porque obviamente ya es un camino de que, obviamente a los jefes les va a encantar, ¿no? A los directivos de la empresa, porque vas a empezar a ver mejora continua, va a haber productividad, la gente va a estar más contenta, vas a trabajar más eficientemente y vas a entrar a una mejora. ¿No irá un poco en contra de la cultura que tenemos como mexicanos? Esto de que se cree que el que trabaja más es el que tiene más tiempo en la planta, que más Sí, vale. sí, 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 o sea, sí, sí vamos contra la cultura porque de lo que se trata no es trabajar más, sino trabajar eficientemente. O Ujú, sea, si lo ves desde ese punto de vista, pues sí estamos yendo contra la cultura, ¿no? ujú, Pero pues yo creo que a la larga todos ganamos, ¿no? ujú, ujú. La gente trabaja lo que tiene que trabajar, está más contenta, el dueño está más contento, pues todos felices, todos contentos, ¿no? Ok. Oye, César, pues bueno, ya como preámbulo final vamos a hablar de dos cosas, ¿no? Ya para empezar en el cierre del episodio. Como vista general, pues obviamente faltan un montón de cosas de que hablar. A mí ese tema me apasiona mucho. El tema yo creo que, te voy a ser honesto, el libro que leí de los que más que me han cambiado mi visión del tema de manejo es el de Camino hacia el Lean Startup. Se me hizo un muy buen libro de Ajá, Eric Rice. Te lo recomiendo a ajá. los agroescuchas. Obviamente te cambia mucho la visión de cómo plantearon el futuro, ¿no? Que a lo mejor es un poco fuerte, pero sí mucha gente lo recomienda para empezar. Pero el empezar con una cultura de mejora continua y más a tu experiencia, te cambia toda la visión de la agricultura, ¿no? De todo lo que estás produciendo. ¿Qué beneficios has visto tú, ajá, en las agrícolas, en la gente que ha sido tus clientes, en la producción? ¿Cómo ha mejorado este cambio de metodología? No, pues en muchos beneficios. Obvio, primero que produces más, Ujú, ¿no? Segundo que minimizas el uso de la mano de obra. O ujú, sea, siempre vas a necesitar mano de obra, pero vas a necesitar la que realmente vas a ocupar. ujú, Pues la cantidad de dinero que inviertes se reduce, la calidad aumenta, la gente es más feliz, el dueño es más feliz. O sea, por donde lo veas, siempre va a haber mejoras, ¿no? Mejora la utilidad, ujú, mejoran los beneficios de las personas. Aquí el tema, creo yo, para poder empezar, como decías tú hace un momento con esto, pues es creer en la metodología, ajá, ¿no? Es como, yo siempre digo, ¿no? Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? O sea, quieres ir al gimnasio y quieres ponerte bien fuerte, bien musculoso, y pues el entrenador te manda que hagas ciertos ejercicios y no los haces. Entonces después te quejas del entrenador, pues cuando tú no te aplicaste, ¿no? Esto es lo ujú, mismo. O sea, hay que pues realizar las actividades que se plantean. Hay que cambiar la cultura de las personas. ujú. Tenemos que hacer que nuestros trabajadores empiecen a pensar de manera diferente. Pero eso solamente lo vamos a conseguir con liderazgo. ¿Y Ujú, quién es el líder de toda empresa? Pues es el gerente general, el gerente del rancho o el dueño, ¿no? ujú. Sí, si el dueño no empieza a ver, verificar y tener esto como fundamento, pues difícilmente todos los demás lo van a hacer, ¿no? Sí, 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 tiene.
Y por otro lado, perdón que te corte, por otro lado, nada más para complementar la idea, también deben de saber que esto no es este, no es un remedio que funciona de la noche a la mañana, Mm, sino que es un proceso. O sea, la gente no cambia, o sea, porque hoy en día le digamos a las personas, debes de tener tus herramientas a la mano, ujú, significa de que al día siguiente ya la van a tener a la mano. No, no porque le digamos es que la cosecha se hace de esta manera, ya lo van a hacer siempre así. ujú, O sea, es un proceso, es mucho seguimiento, ujú, es mucho, este, siempre estar viendo ujú, que lo hagan de manera correcta, ¿no? Que todo se haga de manera correcta. Pero pues son muchas cosas que hay que cambiar. O sea, ahorita estamos hablando de la cosecha, de las herramientas, del riego, de lo que sea, pero hay muchas actividades, muchas cosas que deben de cambiar dentro de la industria y eso ujú, se va haciendo pues poco a poco, ¿no? O sea, no pretendan que ujú. de un mes a otro pues las cosas cambien radicalmente, ¿no? Sí, pero todo empieza por un día uno, ¿no? O sea, que como toda Ah, cuenta claro que empieza sí. por, todo el día empieza por uno. Y sí, y creo que si vamos a tener tantos retos en el agro, tenemos tantos retos, mano de obra, cambio climático, uso de recursos, pues creo que sería muy interesante empezar por un proceso de entrenamiento en la mejora continua y estar preparados pues para poder atender todos estos temas. Y ahorita ya viene pues el cierre del episodio, como siempre, como diría Raider, es una pregunta que es muy difícil de responder. Normalmente le decimos a todos nuestros visitantes y decimos, tú, César, en una frase, en un punto, ¿qué le recomendarías a nuestros agroescuchas que se llevaran de este tema para empezar, porque es muy grande? ¿Qué se llevan en la cabeza de lo que es la productividad? Ok. Productividad, como ya dije, es hacer más con menos. Ujú, Y pues que empiecen a pensar de manera diferente. ujú. Que las actividades hechas de manera tradicional pues ya no funcionan para los estándares que pide el mercado hoy en día. Ok. Oh. Y bueno, y creo que también el motivo, yo me enteré de que César da cursos. Entonces, y ya aprovechando y se acercaron conmigo para platicarme que iban a tener un curso y yo le saqué una cortesía para un curso. CRECIAP, como director adjunto César, me comenta que van a tener un entrenamiento de mejora continua para la agricultura. Y esto me parece muy buena herramienta. Y y creo que esto va a ser el día 14 de octubre, ajá, van a tener un evento. Voy a dejar la liga en esto y lo voy a estar diciendo muy interesante porque me interesa mucho que la gente lo sepa, que ojalá y se puedan inscribir al curso de mejora continua que va a tener CRECIAP. Y vamos a hacer una mecánica que les voy a estar repitiendo para que puedan asistir, una agroescucha pueda asistir al curso. ¿Qué te parece, César? Platícanos un poquito más de este entrenamiento. Sí, va a ser un entrenamiento donde la intención es que la gente ponga en práctica Ujú. ciertos conocimientos de mejora continua que pues nos gusta mucho compartir y que pues con eso empiece ya todo este proceso en sus diferentes empresas. Pues esto va a ser en línea, ¿no? Me comentaron. Me comentan. Sí, en línea y pues también si se da el se da de esa manera, también podríamos ir a los ranchos de manera Ajá. presencial, pues a aplicar todo esto, ¿no? O sea, que puede ser también, más adelante se puede dar el curso. Pues dejamos la liga entonces al CRECIAP para que nos den más detalles sobre el tema y yo les estaré dando los detalles para que podamos asistir a este curso, que a mí me parece muy interesante. Además, César, ya tercera vez, la segunda vez que hablo contigo del tema en vivo y me parece a mí me gusta mucho el tema, creo que les recomiendo mucho que estudien este tipo de productividad, Lean y Six Sigma. Es muy fascinante y saber que todos los emprendedores, la gente que es que ha tenido puntos ha aventado mucho su productividad, esta ha sido la base, ¿no? Es uno de los secretos, o sea, no son secretos, son esfuerzos, ¿no?
y este es un esfuerzo grande que pues empieza por un punto, ¿no, César? Pues, Es ¿qué te correcto. parece? Entonces, digamos, la página web de Cresiap es www.cresiap, con S, Cresiap, cresiap.org.mx. Ajá. Y ahí lo pueden encontrar, o está así como Cresiap en Facebook. Yo los conozco y son bastante movidos. Saludos a Roberto, que también lo conozco hace muchos años. Y pues me parece interesante, César. ¿Quisieras decirnos algo más, César? Pues solamente invitarlos a todos a que pues empiecen, como ya dije, a pensar de manera diferente, ¿no? Ujú. Todos los eh, la gente que se dedica a la agricultura o al Ujú. sector incluso agropecuario, ¿no? Que empiecen a pensar de manera diferente, que hoy en día pues está bastante dura la competencia y que esta metodología pues puede ayudarlos a todos a poder trabajar de una manera más productiva, más eficiente, más eficaz y pues que es una metodología que está probada y comprobada. Entonces pues nuevamente extenderles la invitación para que empiecen a aplicar todas estas herramientas. Pues muchas gracias, César. Y por ahí, de la metodología, nos estamos viendo a la siguiente. No se olviden compartir esto con los demás. Compartan este episodio, compartan las publicaciones, esténse atentos a la metodología para entrar al curso. Y yo creo que esto pues es muy bueno. Te agradezco mucho, César. Saludos a todo el equipo Cresiap por esto y pues estamos en contacto. Ok, muchas gracias, Tonatiuh, por la invitación. En cualquier momento Gracias. nos volvemos a ver. Sí, gracias, César. Hasta luego. Hasta luego.